Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe desde KMC Internacional Radio, desde Guadalajara, Jalisco, México. Esperando que se encuentren todos en la verajá de nuestro Elohim. Y pues vamos a iniciar con lo que es nuestro programa. Bienvenidos a todos. Baruch Haba, Lekulam. Entonces, pues bueno, la semana pasada en nuestro programa de Bamidbar, estuvimos viendo acerca de cómo se efectuó el conteo de Israel nuevamente, llevado a cabo a través de lo que viene a ser Eliezer, el sumo sacerdote y Moshe. De esta manera se hace el conteo de todas las tribus de Israel y quedan 6.730.000, ¿verdad? Fue todo el resultado de los de 20 años en adelante, los cuales vimos que ya iban a entrar. Ya habían desaparecido todos aquellos que habían ofendido a Yahweh con la incredulidad que tenían, y entonces de esta manera ellos quedaron descartados. Se cumplió la promesa del Eterno de que ninguno de ellos iba a entrar a su tierra prometida más que sus hijos, ¿verdad? Como lo vimos la semana pasada. Entonces, ahora el día de hoy, pues ya están más listos precisamente para entrar, para poder llegar, para poder cruzar lo que es llegar a acercarse más a lo que es el río Jordán. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre antes de ello, antes de que se acercan más a lo que es el río Jordán, el cual sabemos que después de cruzar el río Jordán ya pues iba a ser la tierra prometida, que el Eterno le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Entonces en esa tierra que manaba la leche y la miel. Entonces, bueno, nosotros vamos a posicionarnos el día de hoy en Bamidbar, número 32, números 30 y 32, y vamos a leerlo, vamos a irlo leyendo poco a poco y vamos a recordar qué fue lo que pasó en esta ocasión. Importante, porque nuestro tema del día de hoy dice, nos quedamos aquí. ¿Qué fue lo que ocurrió que Israel dijo, nos quedamos aquí? ¿Verdad? Entonces vamos a verlo juntos. Recordarlo más bien. Entonces dice así, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchos rebaños, muy grandes. Vieron que el país de Yaser y el país de Galat eran tierra propia para el pastoreo. Dice, y los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y dijeron a Moshe, al sacerdote Eleazar y a los principales de la comunidad, Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Hezbón, Elale, Sebán, Nebo y Meón. Perdón. Dice, el país que Yahweh conquistó delante de la comunidad de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado, dicen ellos. Le dicen a Moshe y a los principales de la comunidad. Dice, y añadieron, si hemos hallado gracia a tus ojos, que se nos dé esta tierra a tus siervos en propiedad, no nos hagas pasar el Jordán. Entonces vemos nosotros que ellos vieron a la vista un lugar muy apetecible. Vamos a ver enseguida por qué lo era. Pero a ellos les llamó mucho la atención precisamente ese lugar. Entonces, y dispuestos estaban precisamente a todo con tal de quedarse allí. Entonces vamos a ver el por qué. Dice aquí, versículo 5, y añadieron,
si hemos hallado gracia a tus ojos. Eso ya lo leímos. Versículo 6. Respondió Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿es que vuestros hermanos van a ir al combate y vosotros os vais a quedar aquí? ¿Por qué os oponéis a que los israelitas pasen a la tierra que les ha dado Yahweh? Así hicieron ya nuestros padres, vuestros padres, cuando los mandé de Cades Barnea a ver la tierra. Subieron al valle de Escol, vieron la tierra e impidieron que los israelitas entrasen en la tierra que les había dado Yahweh. Por eso se encendió la ira de Yahweh aquel día y juró diciendo: nunca verán los hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han sido fieles. Vemos nosotros que fue el mismo momento en que manda a Moshe, manda a esos 12 espías y 10 hablaron mal, dudaron de que el Eterno iba a llevarlos y darle la victoria sobre aquellos gigantes, porque ellos decían: ahí está, gigantes, hay un pueblo muy fuerte y nos van a pisotear. Sabemos nosotros que el Eterno se sintió ofendido por esa respuesta de aquellos hombres incrédulos, y a diferencia de ellos tuvieron una respuesta a través de Caleb y a través de Josué, de fe, de emuná, de confianza en Yahweh, debido a los prodigios y hazañas que él había hecho y que todas las naciones alrededor conocían. Pero solamente ellos, aquellos espías, 10 espías, hicieron dudar a el pueblo prácticamente, y sabemos nosotros que hubo gritos, lloros, lamentos y quejas delante del Eterno. Entonces, pues, la verdad que eso, por supuesto, que le molestó tanto al Eterno, que dice: ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Hasta cuándo tengo que soportar que vosotros no confíes en mí? Siendo que yo te he dado tantas victorias. Entonces, pues sí, vemos entonces aquí que de alguna manera Moshe siente que estos hombres están de alguna manera también menospreciando aquella tierra prometida, la cual él había prometido, y por supuesto que era una tierra abundante porque el Eterno así lo decía, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos cómo Rubén y Gad, pues ellos, pues sí, lamentablemente, ellos dicen: no, pues nosotros nos gusta este lugar y no queremos cruzar el Jordán. Entonces vemos cómo Moshe, pues la verdad que se molesta y se le hace egoísta que aquellos hermanos dejaran solos a sus otros hermanos para conquistar solos la tierra prometida. Pero vamos a ver lo que ocurre después. Dice, así hicieron ya vuestros padres, y ya vimos qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el versículo 10. Por eso se encendió la ira de Yahweh aquel día y juró diciendo: nunca verán los hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, porque no me han sido fieles, excepto Caleb,
hijo de Jefuné, el Keniseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron fieles a Yahweh. Versículo 13. Se encendió la ira de Yahweh contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto durante 40 años hasta que se acabó toda aquella generación que había obrado mal a los ojos de Yahweh. Por eso precisamente Israel hemos visto que solamente podía haber durado 15 días en llegar de Egipto a la tierra prometida. Sin embargo, por este hecho, ellos tuvieron que vagar como errantes durante 40 años en el desierto. Entonces, ahora vamos a continuar. Dice, y ahora vosotros os alzáis a irritación de vuestros padres como antaño, de hombres pecadores, para atizar más el fuego de la ira de Yahweh como contra Israel. Si os apartáis de él, volverá a retenernos en el desierto, y acarrearéis el desastre a todo este pueblo. Entonces se acercaron a Moshe y le dijeron, podemos construir aquí rediles para nuestras ovejas y ciudades para nuestros niños. Pero nosotros tomaremos las armas a la cabeza de los israelitas hasta que los introduzcamos en sus hogares, mientras que nuestros hijos se quedarán en las plazas fuertes al abrigo de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los israelitas se posesionen cada uno de su herencia, que nosotros no tendremos herencia con ellos al otro lado del Jordán, pues nuestra herencia nos ha tocado del lado oriental del Jordán. Moshe les dijo, si hacéis lo que habéis dicho, si os armáis, para combatir delante de Yahweh, y todos vuestros combatientes pasan el Jordán delante de Yahweh, hasta que arroje a sus enemigos ante vosotros, y la tierra es ocupada delante de Yahweh, podéis volver después y quedaréis exentos de culpa ante Yahweh y ante Israel. Esta tierra os pertenecerá en propiedad delante de Yahweh. Entonces vemos nosotros que ellos dijeron, nosotros podemos tomar este lugar, pero nosotros vamos a ir a pelear con nuestros hermanos y vamos a regresar hasta que ellos tomen sus hogares. Iban a tomar ellos también las armas para poder ser apoyo a sus hermanos y no iban a recibir nada del lugar que precisamente Adonai iba a entregar, la tierra prometida que iba a entregar a las 12 tribus de Israel. Entonces ya nada más se iba a quedar precisamente lo que es 9:30 tribus, e iban a tomar 2:30 de este lado, al oriente del Jordán. Entonces, bien, vamos a continuar. Aunque nosotros sabemos que no eran 12 tribus, eran 13 tribus porque viene a ser la tribu de Joseph, ¿verdad? La tribu de Joseph, aquí ya nos está hablando acerca de, pertenece a, o derivan de allí de él, lo que es Efraín y Manasés, que representan precisamente a esa tercera tribu. Bien, entonces vamos a continuar. Nos dice aquí, versículo 23, pero si no lo hacéis así, habréis pecado contra Yahweh, y sabed que vuestro pecado os saldrá al encuentro con
construíos ciudades para vuestros niños y rediles para vuestros rebaños, pero haced lo que habéis prometido. Dijeron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moshe: tus siervos harán como mi señor manda. Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros rebaños y todo nuestro ganado se quedarán aquí, en las ciudades de Galaad. Pero tus siervos, todos los que llevan armas, pasarán delante de Yahweh para ir a la guerra, como dice mi señor. Moshe dio orden al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los israelitas. Y les dijo: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que llevan armas, pasan con vosotros el Jordán para combatir delante de Yahweh, y la tierra queda dominada por vosotros, les daréis el país de Galaad en propiedad. Pero si los que llevan armas no pasan con vosotros, tendrán su herencia entre vosotros en el país de Canaán. Respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén: lo que has hablado, Yahweh, a tus siervos, eso haremos. Entonces vemos cómo se estaba haciendo aquí, pues ellos estaban dispuestos, ¿verdad? Dispuestos precisamente a poder tomar esa tierra. Y vamos entonces a ver qué nos sigue diciendo la palabra. Se tenía que hacer justicia, como vimos. Si ganaban, si los hombres de batalla de Gad y de Rubén, de las tribus de Gad y Rubén, peleaban junto con las demás tribus, entonces precisamente se iban les iban a entregar la tierra de Galaad. Pero si no era así, entonces ellos iban a también tomar tierra en Canaán. Y estuvieron de acuerdo en eso. Josué y Eliezer estuvieron de acuerdo en ese acuerdo que se hizo. Y así lo iban a hacer. Entonces, vamos a continuar. Versículo... A ver, permítanme tantito. Déjenme ver dónde voy. Versículo 23. Moshe dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés. Aquí ya vemos que se está incluyendo a la media tribu de Manasés, a lo que es media tribu solamente de lo que viene a ser Manasés. Y entonces dice: hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, el país con las ciudades comprendidas en sus fronteras y las ciudades colindantes. Entonces vemos nosotros aquí que a estos tres, tribu de Gad, tribu de Rubén y media tribu de Manasés, se le iban a entregar precisamente lo que viene a ser el reino de Sihón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando iban camino los israelitas tuvieron un combate? Iban precisamente a pasar, pidieron permiso al rey Sihón para que les diera permiso de pasar por sus tierras, ¿verdad? Pero el rey se molestó y dijo que no quería que pasaran por sus tierras. Entonces es ahí cuando Israel, él los ataca, e Israel se defiende, por supuesto, lo vencen y él muere, el rey de Sihón. Y pues era el rey de los amorreos. Enseguida, cuando ellos van camino a Basán, se encuentran con el rey Og. Y entonces también ellos estaban exactamente en Edrei,
cuando ocurre esto, y allí pues lo vencen y lo matan también. Entonces ya estaba libre, tanto la tierra de los amorreos como la tierra de Basán. Entonces vamos a continuar viendo qué es lo que nos está diciendo la escritura. Entonces dice el versículo 34, los hijos de Rubén construyeron las plazas fuertes de Dibón, Atarot y Aroer. Dice, Atrot, Sofán, Yaser, Yok, Boha, Bet, Mira, Bet Aram, y rediles para los rebaños. Y continúa, dice, los hijos de Rubén construyeron Hezbón, Elale, Kirjatayim, Nebo Baal, Meón, cambiadas de nombre, y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que construyeron. Y luego aquí nos dice, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galat, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que habitaban allí. Porque vemos nosotros, el rey ya estaba muerto, había que quitar a los amorreos que habían quedado allí. Y Moshe dio Galat a Maquir, hijo de Manasés, que se estableció allí. Yair, hijo de Manasés, fue y se apoderó de los aduares de ellos y los llamó aduares de Yair. Nobac fue y se apoderó de Kenat y de sus filiales y le puso su propio nombre, Nobac. Bueno, entonces aquí nosotros vemos la escritura nos habla acerca de que, pues sí, se repartió efectivamente lo que es la tierra y nos dice la palabra en Deuteronomio, dice, y esa tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Amón, y la mitad del monte de Galat, con sus ciudades la di a los rubenitas y a los gaditas. Entonces, Moshe, o en este caso ya Josué, le tocó entregar esa tierra a lo que viene a ser los gaditas y a los rubenitas. Y vemos nosotros, ahora vamos en versículo 13, dice, y el resto de Galat y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llama la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Entonces aquí nosotros vemos de alguna manera que todo lo que tenía de tierra el rey Og de Basán, se quedó la tribu de Manasés y también la mitad de Galat. Entonces, de alguna manera tuvo mejor tierra la media tribu de Manasés que la de Rubén y los gaditas. ¿Por qué? Porque fue una tierra mucho más con características muy especiales y ahorita la vamos a ver. Vamos a ver lo que es la tierra de Basán. Vamos a ver qué características tiene Basán. Entonces vamos. La palabra en hebreo de Basán es Bashan, que significa llanura fértil y sin piedras o suelo ligero. Esta región está, pues ahora sí es una región llena de mesetas del norte al norte, del río Yarmuk, y al este del Jordán y del lago del Genesaret. Un poquito más también, relativamente cerca de
estaba también el mar de Galilea. Entonces, nosotros, pues la verdad que tenía eso en cuanto a mesetas, pero ¿qué significa? Y también estaba de alguna manera con mucha agua, vemos, porque nos habla acerca de lo que es el río de Yarmuk al norte, perdón, y al este estaba el Jordán, el río Jordán y el lago Genesaret. Y también estaba cerca relativamente lo que es el mar de Galilea. Entonces vemos nosotros que estaba rodeado, ¿verdad?, de agua. Había mucha agua en esa zona y estamos hablando solamente en la zona de Basán. Entonces, aparte de eso también, lo que nos viene a hablar, esta región es una región de altiplanicie extensa. Son, de alguna manera, para poderlo entender más fácilmente, son como montañas planas. Entonces, se dice que había hasta 600 metros de altura en lo que viene a ser aquellas altiplanicies. Entonces, pues estamos hablando de lugares altos, lugares altos. Ahora bien, estamos entendiendo el por qué a Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y a la tribu de Manasés, ¿por qué les pareció atractivo? ¿Por qué ellos decidieron quedarse en este lugar? ¿Y por qué no se quisieron esperar a poder tomar la tierra prometida que el Eterno había prometido, ¿verdad? Entonces, bien, esto es en cuanto a eso. Imaginémonos un lugar con mesetas, altas, de una estatura y planas. Entonces, pues ellos iban a estar, de alguna manera estaban protegidos, ¿verdad? Porque veían todo a las orillas, todo a su alrededor. Tenían aguas cercas y tenían también muchísima vegetación. Era una tierra fértil, como nos dice aquí. La llanura dice también, fértil. Dice, sin piedras, dice. Entonces, un suelo ligero, que pudiéramos decir, eso nos habla acerca de si no hay piedras y hay un suelo ligero, pues hay mucha manera de poder sembrar. Vemos nosotros que ellos tenían ganado, rebaños, ovejas, y entonces ellos dijeron, no, pues aquí nuestras ovejas, pues la verdad que no van a sufrir nada, porque va a haber mucho pasto para poderles dar a nuestras ovejas. Entonces, nosotros, si recordamos, nosotros hemos aprendido que la tierra de Basán o el valle de Basán, ¿verdad? Nos representa a la Keila, es lo que nosotros hemos aprendido. Y precisamente, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que nosotros nos falta todavía cruzar el Jordán. Como hebreos tenemos que cruzar el Jordán, el río, y tomar en la plenitud la tierra prometida que es Mashiach, pero es ser uno con Él en esa tierra que emana leche y miel, ser uno. Eso es precisamente lo que nos habla. Y entonces, pues nosotros sabemos que en la Keila hay abundancia, hay agua, ¿verdad? Como lo veíamos, como lo hemos estado viendo. Hay agua, hay pasto para poder comer. El Eterno nos lleva a sus pastos verdes, ¿verdad? Para poder alimentarnos.
Entonces, también a nosotros nos lleva a comer ese pasto verde, eso que nos da vida. Entonces, así lo hemos aprendido nosotros. Y también cuando Mashiach hablaba ¿se acuerdan la historia de aquel hombre cuando preguntó Yeshua quién era el prójimo? Contó una historia de un hombre que venía bajando de Jerusalén. Jerusalén estaba también en una parte alta, porque el Eterno siempre se mueve en los lugares altos. Por eso, en antaño, invitaba a los hombres a que subieran al monte. A Moshe subió al monte para poder, al monte del Sinaí, para poder recibir precisamente las tablas de piedra, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Entonces, sabemos nosotros que también Elías también subió también al monte, no recuerdo si era el monte Carmelo, si no, pues me pueden rectificar, por favor. Pero aquí nosotros vemos que todos los hombres se les invitaba a subir, porque el Eterno se mueve en los lugares celestiales, en las alturas, en los cielos. Entonces también cuando dice la palabra en Tejelín 121, nos habla y nos dice, alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces está en las alturas, el Eterno se mueve en las alturas y su Keila está en las alturas, en los lugares celestiales, en Mashiach. Por eso nosotros sabemos que estando en la Keila tenemos alimento. Es el lugar donde nosotros podemos saciar nuestra hambre, poder recibir del alimento, del maná, que es Mashiach, y poder tomar del agua, de esa palabra, de ese Ruach HaKodesh, el cual nos alimenta y nos nutre nuestro espíritu. Entonces, de esa manera, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de poder estar en lo que viene a ser Basán o el valle de Basán o Basham, entonces pues nosotros vemos que pues hay mucha abundancia. Vamos a continuar viendo precisamente qué más nos encontramos en Basham. Hay pastura, hay bosques, ganado. Se habla que también hay leones. Entonces, y esto pues no nada más lo dicen las personas, sino lo más importante es que nos lo dice la Escritura. Entonces vamos a ver unos textos que nos hablan acerca de eso. Aquellos textos que nos pueden recordar precisamente qué riquezas había precisamente en lo que es el valle de Basham. Entonces vamos a ver aquí. Dice, nos habla tenemos Miqueas 7, nos dice, apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solitario en la selva, en medio de un campo feraz, dice, que pascan en Basán y Galat, como en los días de antaño. Entonces, aquí nos está diciendo, nos está hablando acerca que se le dice y se le pide al Eterno, ¿verdad? Que apaciente a su pueblo con su callado, el rebaño de su heredad, que mora solitario en la selva, en medio de un campo feraz que pascan. Que pascan se refiere a que comen pasto en Basán y Galat, como en los días de antaño. Por supuesto, en el tiempo de Miqueas, por supuesto que ya
habían pasado muchísimas cosas con esta tierra, ¿verdad? Pero aquí nos habla acerca que dice apacienta, que es apacentar, dar paz, dar shalom. El Eterno nos da shalom en su Keila. Y nosotros somos como ese rebaño, esa heredad en la cual nosotros estamos confiando solamente en Yahweh. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo es como en los días de antaño. Entonces vamos a ver otro texto que nos habla acerca de lo que había también en el valle de Basham. Nos dice aquí, Ezequiel 39, 18. Dice, nos habla acerca de ello, lo que había, dice, carne de héroes comeréis, sangre de príncipes de la tierra beberéis, todos son carneros, corderos, machos cabríos, pingües, toros de Basán. Dice, entonces, pues aquí nosotros vemos, ¿verdad? Dice, comeréis sangre de príncipes de la tierra, beberéis, todos son carneros, dice, corderos. Aquí, pues son las victorias que el Eterno promete a su Keila. Dice, todos son carneros, corderos, machos cabríos. Cuando nosotros vemos aquí lo que viene a ser los carneros, el ganado, lo que viene a ser los toros, los bueyes, pues también nos habla acerca de como por ejemplo una de las formas de los seres vivientes, 4 seres vivientes, que nos habla acerca del toro, del carnero, ¿verdad? El servicio que se da, corderos, que a Yeshua venimos como ovejas, ¿verdad? Como corderos. Y machos cabríos, ese es el esposo de la oveja. Entonces, nosotros, y acá abajo nos dice toros de Basán. Aquí nos viene a hablar acerca de ese buey, ese toro. Entonces, nosotros podemos ver cómo hay una enseñanza acerca de Basán, el lugar que el Eterno nos ha permitido de descanso en su Keila, ¿verdad? Para poder precisamente nosotros alimentarnos, nutrirnos y tener lo necesario, pero solamente allí nosotros lo podemos tener. Aquí, por ejemplo, también Isaías 2:13 nos habla acerca de una característica y es precisamente de los bosques de Basán. Y aquí, por ejemplo, nos dice el texto, dice, contra todos los cedros del Líbano, altos y elevados, contra todas las encinas de Basán. Y empieza a decir contra todos los montes altos, contra todos los cedros elevados, contra toda torre prominente, contra todo muro inaccesible. Y se empieza a decir contra todo esto, dice, se humillará la altivez del hombre y se abejará la altanería humana. Será exaltado Yahweh solo en aquel día. Entonces dice, y los ídolos completamente abatidos. Entonces nosotros sabemos que todo hombre que está alimentándose del agua, ¿verdad? A la orilla de un río, es precisamente un árbol. Es un árbol que ha crecido y está recibiendo alimento, está recibiendo agua, está recibiendo del Ruach HaKodesh para poder crecer. Y aquí nos habla acerca de que en Basán había precisamente lo que es cedros del Líbano, árboles. De hecho, se dice que también hacían naves con los barcos. Entonces, todo esto, lo que nos viene a dar a nosotros es una enseñanza, acerca
de Basham. También de lo que es la Keila. También el hecho de que haya leones también. Sabemos nosotros que Judá es hombre de alabanza, ¿verdad? Nos viene a representar el león, Yeshua. Yeshua es el león que viene de la tribu de Judá. Él nos manda a nosotros a que rujamos también, que hablemos de su palabra, que alabemos a su nombre. Y es una forma de rugir. Y entonces de esta manera, si nosotros rugimos, es porque también en Mashiach somos leones. Entonces, nosotros pues realmente podemos darnos cuenta, ¿verdad? Cómo todo tiene una explicación, todo, absolutamente lo que está en la escritura, todo tiene una explicación. Aquí hay un dato también interesante que se los comparto. También nos dice la escritura en Primera de Reyes 4:7, dice que durante el reinado de Shlomo, Basham fue uno de los 12 distritos que estaba bajo un comisario asignado a proveer alimento para las mesas reales. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, ¿no? Es un distrito que está comisionado para asignar alimento, proveer alimento. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿O qué hace la Keila? ¿Cuál es el objetivo de la Keila? Precisamente proveer alimento al cuerpo de Mashiach. Ese es el objetivo de la Keila. Por eso nosotros somos mesoneros. En aquella parábola Yeshua, el samaritano sana a lo que viene a ser al ladrón. Viene al que habían herido. Vemos nosotros que el samaritano se detiene. Había lo que era un sacerdote, un levita, y nadie se detuvo, pero se detuvo un samaritano. Y ese samaritano, ¿qué hizo? Lo vendó, lo levantó, lo subió a su caballo y lo llevó a un mesón. Llegó con el mesonero y le dijo, atiéndelo, dale de comer, lo que él necesite, y cuando yo regrese yo te pagaré lo que haya de exceso. Entonces, porque él le dio dinero, perdón, Yeshua le dio dinero al mesonero, o sea, al samaritano, que nos está precisamente hablando acerca de lo que es Mashiach. Mashiach, él nos ha comisionado a nosotros para dar aquella agua, aquel alimento a su cuerpo. Entonces, aquellos heridos que están buscando ese consuelo, esa libertad, ese descanso, esa cobertura, ¿verdad? Porque hemos aprendido que Yeshua dio una cobertura y nos provee de una cobertura, y esa cobertura es maravillosa, maravillosamente abundante, ya que nos cubre una multitud de pecados. Y es una cobertura que nos cubre tanto los pecados grandes como los pecados pequeños, como los pecados que conozcamos, como los pecados que no conozcamos. O sea, como lo hemos aprendido, los que inadvertidamente cometemos, porque no sabemos que ni siquiera son pecado, nosotros estamos cubiertos por ello, gracias al sacrificio de Mashiach. Entonces, de esta manera, nosotros dándonos cuenta precisamente de eso, podemos ver precisamente cómo en la Keila
bajo la enseñanza del Eterno, bajo la emuná, que es la salvación y la cobertura de Mashiach, lo tenemos nosotros todo. Entonces, este lugar, precisamente, también tenía lo que viene a ser, déjame checar, aquí está, ya lo tengo, ya lo encontré, es Deuteronomio, el capítulo 32, dice, solo Yahweh le guía a su destino, con él ningún Elohim, Dios extranjero, dice, le hace cabalgar por las alturas de la tierra, le alimenta de los frutos del campo, le da a gustar miel de peña y aceite de la dura roca. Entonces aquí vemos nosotros que la miel es la palabra de Yahweh, el aceite nos representa el Ruach HaKodesh, y todo esto está en la Keila, dice, cuajada de vacas y leche de ovejas, con la grasa de corderos, carneros de raza de Basán, y machos cabríos con la flor de los granos de trigo, y por bebida la roja sangre de la uva. Entonces nosotros sabemos que en Mashiach, Yeshua cae y muere, ¿verdad? Bueno, más bien muere y cae a la tierra, y de esa tierra, es de ese trigo que cae, nacen muchos trigos, que somos nosotros. Y en esa tierra, precisamente, tenemos nosotros lo que viene a ser la alegría. Nos podemos gozar en la alegría, en la justicia de Adonai, como la uva, como lo que nos representa la uva, el vino. Entonces, de esta manera, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, cómo el Eterno, pues, cumplió. El Eterno siempre cumple, y el Eterno precisamente le respetó el pacto que hizo Rubén, Gad y Manasés, de poder, aunque nosotros vemos aquí, por ejemplo, que fue Rubén y Gad los que fueron para allá a pelear, ¿se acuerdan? Ya después se integró Manasés. Aquí también hay algo muy importante. Sabemos nosotros que Joseph nos representa a Yeshua. Entonces, Yeshua le da a su Keila, su tierra. A través de su sacrificio, Mashiach, nos ha permitido a nosotros el poder ser lo que viene a ser esos reyes, sacerdotes y profetas. Es lo que Él nos ha dado la potestad o el derecho de poder llegar a ser reyes de nuestra tierra. Entonces aquí, si Yeshua nos representa, más bien si Joseph nos representaba a Yeshua y Manasés y Efraín nos representa la heredad de Yeshua, de Mashiach, ¿verdad? Entonces podríamos decir nosotros que si Manasés no peleó, que eso voy a checárselo y confirmárselo, pero si Manasés no peleó, pues entonces es precisamente porque Mashiach, por esa gracia, nos está salvando, nos ha salvado. Y al momento de salvarnos nos sella con su ruaj y empieza a dar todo lo que nosotros necesitamos para poder caminar, para poder andar, aprendiendo de Él, perfeccionándonos con todo lo que nosotros necesitamos en la vida, y de esta manera poder llegar al final a cruzar el río Jordán. Aquí la idea no es quedarnos aquí, como ellos se quedaron. Ellos dijeron, nos quedamos aquí. Bueno, pero sí, porque a Manasés se le entregó lo que es el valle de Bashán y la mitad de Galat. Y a Rubén y Adán se le entregó la mitad de Galat y la otra tierra, que en este momento no lo recuerdo, pero lo comentamos. Entonces vemos nosotros que fue una heredad pues mucho más rica la que recibió la media tribu de Manasés.
Y aquí nosotros podemos ver, Manasés hemos aprendido que nos representa al olvidadizo, ¿verdad? Que a veces nosotros nos olvidamos muchas veces de las promesas de Yahweh. Y fíjense que lamentablemente también eso pasó. También ellos recibieron toda esa riqueza, toda esa abundancia. Sin embargo, el pueblo de Israel, pues las 2.5 tribus, lamentablemente después, con el paso de los años, pues fueron sacados de allí. Vamos a leerlo. Está en Primera de Crónicas, capítulo 5, 24 al 26. Y dice así: He aquí, los jefes de sus casas paternas, Efed, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Yabdiel, hombres valerosos, gente famosa, jefes de sus casas paternas, dice, pero fueron infieles al Elohim de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos del país que Elohim había destruido delante de ellos. Por lo cual, el Elohim de Israel suscitó el espíritu de Pil, rey de Asiria, que deportó a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalaj, Jabor, Jará y el río Gozán hasta el día de hoy. Entonces nosotros vemos que si esta tierra que se entregó a ellos, después el Eterno los sacó, porque el Eterno tocó al rey de Asiria en su espíritu e hizo que lo sacara de allí, de la tierra que ellos tenían. Entonces, ¿pero por qué los sacó? Porque ellos se habían prostituido. ¿Por qué se prostituyeron? Porque siguieron a otros dioses. Hemos aprendido nosotros los conceptos equivocados, que nosotros tenemos que tener cuidado con eso, de poder tener conceptos equivocados con los cuales nos hagan hacer un ídolo, una enseñanza diferente que la que el Eterno nos ha dado. Entonces, por eso es muy importante, no por el hecho de que nosotros estemos en la Keila, significa que nosotros ya somos la novia. Tenemos que estar conscientes de eso y recordarlo siempre, porque eso nos va a hacer estar alertas, cuidar la tierra que el Eterno nos ha dado. La tierra que nos ha dado el Eterno es el valle de Basham, la Keila. Y en esta Keila nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos para precisamente poder llegar a la tierra prometida, como Caleb y Josué. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que eran dos? Ahí dice. ¿Cuántos? Eran muchísimos. Y al final de cuentas resulta que a la tierra prometida, dice, solamente entraron 2. Caleb y Josué. ¿Qué significa el 2? El 2 no significa la Keila. Pero sabemos que toda la Keila no va a ser la novia, sino van a ser aquellos que venzan, aquellos que permanezcan, aquellos que sean tamim, perfectos, y aquellos que sean tamid, que perseveren. Entonces, nosotros tenemos que mantenernos fieles, continuar hasta la meta, cuidar lo que el Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera, pues nosotros vamos a poder continuar allí. Nosotros vamos a poder tener ese alimento que se está recibiendo, nos ayuda a nutrir nuestro espíritu. De esta manera nosotros podemos ser fuertes y ser esos leones,
ser esos toros, ¿verdad? Esas águilas, ese hombre, esos reyes, sacerdotes y profetas que el Eterno nos ha permitido en esta tierra, precisamente para poder continuar. Entonces hay que cuidar lo que el Eterno nos ha dado, porque nosotros, por ejemplo, vemos que con el paso del tiempo, ¿qué ocurrió? Pasó precisamente que después de que ocurrió eso, pues pasa que tuvo muchas conquistas esas tierras. Después llegó a manos del reino de Herodes el Grande, y después fue el último que tuvo gobierno allí en esas tierras, y fue precisamente lo que es Agripa el Grande. A ver, permítame. Es Herodes el Grande más bien, y Agripa II, y después de él fue su último Slija, me estaba confundiendo. Es lo que viene a ser Herodes el Grande. Después llegó su hijo Felipe, que fue el que lo heredó. Después de él siguió finalmente como último gobernante judío fue Agripa II. Y pues de alguna manera pues la tierra de Basán pues continuó hasta lo que viene el nombre, todavía en el tiempo de greco-romano, de los griegos y los romanos, y se le llegó a conocer allí precisamente como Siri Bashani, que significa Valle de Basán. Entonces, Adonai, como veíamos en la escritura, él nos va, si de repente nosotros hemos fallado, él nos va a traer nuevamente a lo que es la tierra de Basán, a su Keila, para poder estar entre toda esa abundancia. Él nos va a traer porque Él es bueno, y si nosotros hacemos Teshuvah, Él lo cumple. Él es bueno para cuando hay un corazón constricto y humillado, el cual se acerca a Él buscándolo. Entonces, pues, continuamos en ello, refugiándonos, protegiéndonos en lo que es el refugio, en lo que es el mesón que Yeshua nos ha dado, ese lugar abundante donde tenemos todo, pero que no es para quedarnos aquí. Este lugar es de perfección. Este lugar es hermoso, es bello. Hay mucha abundancia, pero no es el último lugar. El último lugar es precisamente Mashiach, llegar a ser santos vencedores. Y precisamente todos los enemigos que se tenían que vencer en la tierra prometida son nuestros enemigos que tú y yo tenemos y que tenemos que vencer para poder precisamente ser uno con Mashiach, ser esos santos vencedores que podamos llegar a tomar esa tierra prometida en la plenitud que el Eterno quiere. Pues les agradezco a todos, a cada uno de vosotros que ha sintonizado Bamidbar en esta ocasión, esperando que haya sido de edificación para su vida. Baruch Hashem por este momento, toda la va, y pues si deseas tener más, conocer un poquito más, te invitamos a que nos contactes a través de nuestra página de Facebook en KMC Oficial, y allí podemos ponernos de acuerdo para poder continuar en lo que viene a ser esta enseñanza y este crecimiento que el Eterno permite a aquellos buscadores de aquella miel, de aquel aceite, de aquella agua que sacia la sed del hambriento y del sediento. Shalom ubraja. Bendiciones a cada uno de vosotros. Lehitraot.